Bien, hoy vamos a ver conceptos, creo yo, que son bastante interesantes de Alterna, pero son muy generales, ¿sí? Como le dije hace rato, más que nada son como para que tengamos una teoría a la hora de ver cómo funcionan los reguladores inversores de los paneles solares, ya quede todo claro. Bien, como para no estar retomando más adelante ahora que estamos en Alterna. Lo primero que quería mostrar es el efecto de resonancia. El efecto de resonancia tiene un ejemplo acá, por ejemplo, el puente de Tacoma. El puente de Tacoma fue un puente que se hizo y lleva sus cálculos y este puente, así como es una estructura, mecánicamente tiene algo que se llama frecuencia natural. Esa frecuencia natural es una frecuencia eh, a la que va a estar sometida y demás. Y después particularmente hay una frecuencia que se tiene que tratar de evitar en forma mecánica, que es la frecuencia de resonancia. En este caso, si ustedes ven el puente, van a notar que se empieza a mover. Y el movimiento es medio preocupante. Bien, la resonancia es un efecto que hace que el puente en sí, o en este caso para nosotros va a ser la parte eléctrica, tiene una frecuencia en particular que si yo la encuentro, puedo hacer que las oscilaciones se vayan al máximo. En este caso era un puente que estaba diseñado de tal manera que la frecuencia que hubo en un viento que le llegó hizo que las oscilaciones tiendan infinito y bueno, la mecánica tiene su tope, digamos, de estiramiento del material. Eh, Más que nada, vamos acá, esta parte es la más divertida, parecía papelito. Eh, Bien, se entiende que esto no es lo que vamos a ver, ¿sí? Pero es un buen ejemplo de lo que es la resonancia. ¿Está? Acá la oscilación fue lo más grande que se pudo hasta que obviamente el material no resistió. ¿Está? La oscilación, perdón, la resonancia es un efecto que en mecánica se busca evitar, ¿sí? Pero en la parte eléctrica nosotros buscamos alcanzar la resonancia. Bien, eso quiero hablar en la primera parte de esta clase. Notarán, por ejemplo, que en este caso tenemos funciones. Si ustedes ven acá, dice voltaje y corriente. Esto sería en alterna. Bien. O sea, el eje vertical me está mostrando el voltaje o la corriente. Y el eje horizontal me está mostrando la frecuencia. Habíamos dicho nosotros que la frecuencia de funcionamiento del ciclo que tenemos nosotros en electricidad son 50 Hz. O sea, 50 ciclos en un segundo. Quiere decir que la onda senoidal sería así y hay 50 de estos en un segundo. Dicho de otra manera, tengo la fuente de alterna, tengo mi carga, en este caso puede ser un foco, una licuadora, un motor, lo que sea, y la corriente va a ir y va a volver 50 veces en un segundo. ¿Está? Eso es más o menos la relación con la parte eléctrica. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener una frecuencia a la que este circuito eléctrico me va a entregar la máxima cantidad de voltaje, perdón, la máxima cantidad de corriente o voltaje, en sí va a ser la mejor parte donde responde el circuito. Cambio la frecuencia y esos valores empiezan a caer. ¿Se entiende? O sea que hay una frecuencia de resonancia que yo voy a tratar de buscar, ¿sí? En los circuitos. Acá abajo tiene un ejemplo, tenemos una fuente alterna, tenemos una resistencia a la fuente, esta es la resistencia de un circuito, y esta sería la bobina. Visto de otra manera, yo puedo agarrar y decir, tengo un toma corriente, que sería mi fuente alterna, conectado, por ejemplo, a un motor. ¿Tá? Que sería esta partecita de acá, o sea, conectaría un motor monofásico, fase y neutro así, vienen para acá. Y bueno, los cables tienen su propia resistencia, que sería esto de acá. ¿Sí? Esto que está acá encerrado en azul, en celeste, depende de la vista de cada uno, creo que es celeste. Esto de acá sería una resistencia y esto sería una bobina. Idealmente, yo cuando hablo de un motor, hablo de una bobina, ¿sí? Pero en forma real, la bobina es un cable enrollado, entonces esto más esto sería una bobina real en circuito, ¿sí? ¿Se acuerdan que la primera clase medimos la resistencia interna de una batería, de una pila? Entonces, en la fuente también tiene una resistencia de la fuente.
Y esto sería una resistencia cualquiera, por ejemplo, la del cable que alimenta. ¿Sí? Lo que está haciendo el ejemplo del libro este es juntar estos tres en uno solo y tener un circuito, como habíamos dicho antes, RLC, resistencia bobina y capacitor. ¿Está? La mayor parte de los estudios, que bueno, en realidad todo lo que vamos a ver nosotros acá en el aula, son de esto. ¿Sí? Este tipo de circuito. Bien. Todo este quilombo para relacionar un poco con lo que vimos en la clase pasada. Yo tengo, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que lo vimos casi todo en forma de onda? Habíamos dicho que esto era un fasor dando vuelta, una flechita que giraba, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, vamos a sacarle foto, están la flecha así, todo lo que da, están ATR girando las pibas acá, y yo voy a sacar una foto en ese momento y voy a reacomodar la flecha, eso es lo que tengo acá, ¿sí? Esos fasores me indican, tengo una corriente, tengo un voltaje, sería este de acá, perdón, tengo la corriente que sería la I, ¿tá? En el mismo sentido tengo el voltaje, bien, ya tenemos voltaje por corriente, podríamos sacar la potencia aparente, la S, ¿tá? Y después me indica que el voltaje de la resistencia está en línea con la corriente y con el voltaje, y eso es un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, está el voltaje así y la corriente de la resistencia venía también en fase, ¿tá? No se adelantaba ni se retrasaba. Y después tenemos el voltaje del capacitor, que está desfasado para abajo, y el voltaje de la bobina, que está desfasado para arriba. Bien. O sea, se entiende que todas estas flechas deberían partir del mismo centro. ¿Sí? Y eso lo veíamos, ¿por qué? Porque antes teníamos, por ejemplo, esto así, y por acá 90 grados después recién empezaba la corriente, o en el otro empezaba 90 grados adelante. ¿Está? Esos son los retrasos o adelantos de la flecha esta. ¿Sí? Y cuando yo quiera calcular potencia, voy a tener que multiplicar voltaje por corriente y voy a tener que la potencia reactiva del capacitor va para abajo, la potencia reactiva de la bobina va para arriba, la potencia aparente va en el mismo sentido que la resistencia. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Y esto también es un ejemplo visto de otra manera de lo que era el triángulo de potencia que habíamos visto en la clase pasada. O sea, habíamos visto P, habíamos visto Q y habíamos visto la potencia S. ¿Está? Y en este caso, el Q, este de acá, era Q total y era Q de la bobina menos el Q del capacitor. Si la Q de la bobina vale lo mismo que el Q del capacitor, se hace 0, entonces me queda la S igual que la R. ¿Está? En este caso, el coseno de phi está aplicado el factor de potencia que me dice que vale 1. ¿Sí? ¿Eso cuándo va a ocurrir? Justamente va a ocurrir cuando el circuito sea resonante. ¿Está? O sea que en caso de resonancia, yo tengo que el coseno de phi vale 1. ¿Sí? Esta gráfica de abajo es la potencia también analizada desde la parte de la resonancia. Tengo la potencia amarilla, dibujada, perdón, que está rellena de amarilla, la potencia de la resistencia, siempre positiva. ¿Está? Tengo la potencia de la bobina, que sería esta que va para arriba y después baja, ¿sí? Y tengo la potencia del capacitor que va para abajo y después sube. ¿Está? Solapadas las tres en el mismo instante, vemos que en el momento en el que la bobina se carga, el capacitor se descarga. En el momento en el que el capacitor se está cargando, la bobina se está descargando. Y esto era lo que yo les dije en la clase pasada, o sea, tengo una fuente, tengo una resistencia, tengo una bobina y le tengo que poner justamente un capacitor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Para qué lo hago? ¿Sí me recuerdo ya? Sí, sí, por favor. ¿Te cierro esta? Sí, déjala con llave. Ok. Entonces, habíamos dicho que la resistencia era la que consumía, esto guardaba o almacenaba energía en forma de campo magnético, que lo está haciendo acá arriba, y en el mismo instante de tiempo, este que tenía un campo eléctrico almacenado, o sea, un poco de energía almacenada en forma de campo eléctrico, tiraba o quería devolver a la fuente. Y en este mismo instante de tiempo, el otro la recibía. Nos vemos, Inge. Y después empezaba a funcionar al revés. Entonces la energía oscilaba entre la bobina y el capacitor y ya no se desperdiciaba. ¿Se acuerdan? Que lo vimos, o sea, lo habíamos hecho hasta en un dibujito y demás. Entonces, acá tienen todos los tres dibujos de la potencia solapadas en el mismo, ¿sí? Como para que se entienda un poquitito más. Y ahora, con respecto a la resonancia,
¿sí? Eh, la resonancia se va a dar, acá vamos a analizar la última parte, eh, cuando la reactancia de la bobina, perdón, no, en esta no nos fija, mala mía, la reactancia de la bobina sea similar a la reactancia del capacitor. ¿Y qué es la reactancia? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en continua una bobina era un cable enrollado? O sea que hacía un cortocircuito. Pero en alterna, esta bobina se comportaba como si fuera una resistencia. Se medía en ohm. Justamente eso es la reactancia inductiva de acá. ¿Tá? Y habíamos dicho también que en continua, un capacitor era una llave abierta. Pero en alterna también se comportaba en forma de resistencia. Y eso se llama reactancia capacitiva. Bien. Cuando estos dos valores de resistencia, o sea, estos dos valores de ohm, son iguales, yo voy a tener que lo que está para arriba viene para abajo y si son lo mismo, se anulan. Lo mismo que los Q. ¿Tá? O sea que mi estado de resonancia es cuando estas dos cantidades de ohm son las mismas. ¿Se entendió? Más o menos. Quiero que vean acá. Fíjense que acá me muestra la resistencia en el eje vertical y en el eje horizontal la frecuencia. Yo cambio la frecuencia y la resistencia no se modifica. Si la resistencia vale 10 ohm, siempre va a valer 10 ohm por más que yo cambie la frecuencia. ¿Tá? Eso tiene lógica. Con respecto a la bobina, esta de acá, la bobina reacciona con una formulita. La reactancia inductiva, XL, se calcula como está acá abajo. Yo no lo voy a señalar, pues señalo y se tapa. Fíjense en abajo dice XL igual a 2pi por F por L. ¿Tá? Entonces, el 2 es una constante, pi es una constante, la L depende de la bobina, también va a ser una constante, y lo que yo modifico es la frecuencia. ¿Tá? Teniendo en cuenta que lo que cambia la frecuencia, fíjese que acá el ejemplo me lo relaciona mucho con una ecuación lineal, ¿sí? Matemáticamente. O sea que la bobina se dibuja así. Frecuencia cero vale nada, justamente está en cortocircuito, por eso no tiene resistencia. Y en frecuencias altas vale mucho el valor de resistencia. ¿Está? Está matemáticamente explicado acá. Con respecto al capacitor, el capacitor se comporta como un hipérbola. ¿Sí? La reactancia capacitiva, la cantidad de ohm, se mide como 1 sobre 2 por pi por f por c. C serían los faradios, 2 es una constante, pi es una constante, lo único que me varía es la frecuencia. ¿Está? Como pasa esto se asemeja mucho a la función 1 sobre x. No sé si se acuerdan. Matemática, ¿sí? Esa función 1 sobre x se grafica así, que sería el hipérbola. ¿Está? En este caso estamos viendo solamente la parte positiva y de nuevo tiene mucha lógica porque cuando la frecuencia vale cero, o sea en continua, el circuito está abierto, o sea que la resistencia es muy grande, casi infinito. ¿Está? Y a medida que yo voy aumentando los valores de frecuencia, ese valor de ohm va cayendo. ¿Está? Todo lo contrario que pasa con la bobina. ¿Sí? Entonces, cuando yo agarro la función de bobina con la función de, perdón, reactancia inductiva de la bobina con la función de la reactancia capacitiva del capacitor, voy a encontrar un punto intermedio. En este punto, el XL es lo mismo que el XC y justamente esa es mi frecuencia de resonancia. ¿Está? Fíjense en lo importante que es la frecuencia, que para nosotros en la red son 50 Hz, y se habrán dado cuenta que de esa me puede entregar siempre voltaje por encima, por abajo, me puede cambiar un montón el voltaje. Lo que nunca me va a cambiar es la frecuencia. ¿Está? Porque, bueno, tampoco depende de eso, o sea, hay toda una red de transmisión arriba y demás, o sea, el transformador lo único que hace es baja voltaje, ¿sí? Pero todos los generadores generan y salen con esta frecuencia. ¿Está? Y eso hace que todos los circuitos en la casa yo pueda más o menos saber cuánto es mi frecuencia de resonancia, que serían 50 Hz, y acomodar todo el circuito a esos valores. ¿Está? ¿Se entiende más o menos la idea? Imagínense que alguien agarra y me cambia la frecuencia para acá. ¿Sí? Lo que está haciendo es aumentar la resistencia de los valores de bobina. Entonces todo el circuito se me hace un quilombo más o menos. ¿Está? Por eso siempre el valor de frecuencia es un valor muy constante. ¿Está? Bien. ¿Hasta ahí se entendió más o menos lo que era la resonancia? Básicamente la relacionamos mucho con lo que vendría a ser el coseno de phi. ¿Sí? Si el coseno de phi vale 1, el circuito resuena.
Y si el circuito resuena, me entrega lo mejor que puede. ¿Tá? En este caso, las ventajas de la resonancia son la misma ventaja de coseno de phi. Cuando está, eso no lo vimos porque no les agrega acá la gráfica, pero por ejemplo, todos los circuitos que son de alterna y encima están en paralelo, tienen una gráfica de este tipo, así para los valores de impedancia se llama la cantidad total de resistencia. Entonces, para el valor de frecuencia de resonancia, la impedancia es la mínima posible, haciendo obviamente que eh, sea lo mejor que le puede pasar a un circuito es que yo no tenga mucha resistencia. A ver, justamente por eso me gusta tener la gráfica acá. O puede ser que esto sea así. Entonces tengo una impedancia alta y saquemos la ley de Ohm. Mouse y herramienta I igual a B sobre Z sería en este caso. Si este número es muy grande, la corriente se achica. Esto no es. Sería este de acá. La gráfica de la impedancia se queda así como una especie de lomita con la frecuencia de resonancia acá. Entonces, cuando yo estoy resonando, estoy teniendo el mayor valor resistivo posible. Y si tengo el mayor valor resistivo posible, la corriente se achica, que era una de las ventajas que tenía el coseno de phi. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo de cálculo sobre esto? ¿Está? Bien, entonces esa es la importancia del concepto de resonancia. ¿Está? Después, esto sí lo vimos, valores eficaces. Acá se los traigo con un ejemplo. Bien. Eh, el valor eficaz es el valor pico dividido una raíz de 2 siempre y cuando la tensión sea de este tipo. La tensión o la corriente, lo que yo quiera sacrificar. Si es senoidal, se puede calcular con esta formulita. ¿Está? Por ejemplo, la corriente o el voltaje eficaz se lo calcula así. Cuando yo tengo un voltaje a lo largo del tiempo del toma corriente, el valor tope puede ser, por ejemplo, 329 voltios. Y el valor eficaz se convierte en 232. Esto era más que nada para que le cierre con el numerito que estaba en el multímetro, ¿sí? Como para que se vea lo que estoy midiendo. Pero en términos generales, cuando yo agarro un osciloscopio y pongo un toma corriente, estos son 220, perdón, son 311 voltios, el valor pico, y el valor eficaz que me muestra el multímetro serían 220 voltios. Esto es porque 311 voltios sobre raíz de 2 me tiene que dar este numerito. ¿Está? Y ahí, bueno, obviamente la función sería senoidal. El problema está cuando no es así, que es lo que vamos a ver enseguida. Bien, justamente ahora. Acá, bueno, figura como revisión porque la vez pasada estaba como revisión, no le llevé el apunte, casi todo decía lo mismo. ¿Sí? Para ustedes es un tema nuevo. Había un pibe que se llamaba Fourier, y este guaso era muy picante con la matemática. ¿Está? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos alguna formulita de cómo se comportaba el voltaje o la corriente? ¿Sí? Sí, ahí está. Habíamos visto que, por ejemplo, teníamos el gráfico así, ¿está? Del voltaje. Y habíamos visto una formulita que decía voltaje en función del tiempo es igual a raíz de 2 por el voltaje por el coseno de 2 por pi por f por t más menos un ángulo de fase. Había una formulita que tenía todo este kilómetro. ¿Está? Por lo general, todos los estudios de alternas se hacen con este tipo de forma. Forma donde tengo un valor pico y donde tengo una función coseno que tenga que ver con la frecuencia. ¿Está? Nada más. Son los datos importantes de todo este quilombo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la función fuera de otro tipo? Por ejemplo, tipo triangular, tipo hoja de sierra, tipo cuadrada, o este tipo triangular que va simétrico con respecto al eje. ¿Está? Ahí ya se nos complicaría un poco la cosa, porque ya no hay específicamente una función matemática que tenga que ver todo en completo con esto. Acá los que estudian matemáticas se darán cuenta que son dos rectas, entonces desde acá hasta acá es una función de recta, desde acá hasta acá es otra, desde acá hasta acá ya tengo que empezar a separar por dominio, imagen, todo ese giro, ¿está? Entonces se complejiza un poco, pero el pibete que se llama Fourier ha dicho, si la función es periódica, ¿qué quiere decir periódica? Que se repita a lo largo del tiempo siempre. Todas estas funciones se repiten, ¿sí? Entonces, si esta función es periódica,
dijo el guaso, yo puedo conseguir que sea una suma de un montón de funciones en forma de coseno. Con eso he hecho un golazo al ángulo. ¿Por qué? Acá, estas son las ecuaciones del amiguito. Dice, esta es la función total. Fíjense que esta es una sumatoria, o sea, esto me aparece A0 más un quilombo de seno más coseno, más un quilombo de seno más coseno, más un quilombo de seno. Señor formulón, ¿está? Pero me tira, por ejemplo, constante. ¿Cuánto vale la 0? Vale todo esto. ¿Cuánto vale la n? Y anda a integrar. ¿Cuánto vale el bn? Todo este quilombo de acá. ¿Sí? O sea, era un tipo picante, don Fourier. ¿Sí? Determino esa formulita. ¿Para qué? Para que yo pueda simplemente sumar funciones. Bien. En este caso no pude agregar las imágenes acá, entonces están puestas para verlas en video. ¿Sí? Cuando descarguen la diapositiva, deberían poder presionar acá y lo redirecciona a la imagen. ¿Tá? Son animaciones, son GIF. En este caso este es un SVG, por eso no lo pude poner en la diapositiva y cuando traté de transformar no podía tampoco. ¿Tá? Pero fíjense cómo funciona. Agarra y dice, tengo una que está girando a cierta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Y esta que gira a esa velocidad me está dibujando esta onda senoidal o cosenoidal. ¿Sí? Tengo una que está girando a 3 veces lo que gira esto. O sea, esta amarilla de acá da una vuelta y esta verde ya dio 3. ¿Está? Y ahora, ¿qué pasa? No solamente se queda ahí, sino que la pone justo al final de la otra. Ahí va centrado. Entonces, fíjense cómo va describiendo una función ya más tirando a cuadrada. ¿Sí? Y si ahora agarra y le suma encima una más, que son 5 veces, este gira una vuelta, mientras que este dio una vuelta, este dio 3, y este guaso de acá dio 5 y este dio 7. Y si cada vez lo voy poniendo en la punta, voy viendo que me va describiendo una función senoidal, ya no es senoidal, ya tampoco, y cada vez se parece más a una función cuadrada. ¿Se ve eso? Bien. ¿Y qué estoy haciendo en esta parte de acá? Fíjense, esto va girando y le estoy agregando arriba, en la punta esa, el verde. Y el verde está girando y en la punta esa le estoy agregando el azul. Y el azul está girando y en la punta le estoy agregando el rojo. ¿Está? Matemáticamente eso se lo puede hacer con el amigo Fourier. ¿Está? Fíjense que acá es bastante similar el video. Me está haciendo girar el azul, da una vuelta, el rojo da 3 y el verde da 5 vueltas. ¿Sí? Entonces, si las tres comparten centro, se verían dibujadas así las funciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Eso que estábamos viendo recién, en el ejemplo que hacíamos que cada uno aparezca en la puntita del otro, sería matemáticamente sumar todas esas funciones. Entonces, cuando yo la sumo y empiezo a dibujar esta función reemplazando los valores de x, me empieza a aparecer esta función que me aparecía antes, que es la cuadrada. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Esto por ahí en manera de abstracción, o sea, de tratar de imaginárselo es medio complicado, por eso es que renegaba tanto con los GIF, ¿sí? Con los videos. El loco Fourier, loco, el picante de Fourier, lo que dijo es lo siguiente. Mi onda original, por ejemplo, es una onda cuadrada, ¿sí? Está bien, no la voy a sacar cuadrada perfecta, pero sí la voy a aproximar. ¿Bien? ¿Cómo la aproximo? Agarro y dibujo esta que vendría a ser la frecuencia, acá dice frecuencia fundamental o primer armónico. Esta de acá está trabajando para nosotros en la red eléctrica 50 Hz. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Esta está funcionando a 50 Hz. Este es el tercer armónico. O sea que cuando yo agarro y digo voltaje en función del tiempo igual a valor pico por el coseno de 2 por pi por frecuencia por t. ¿Da? A este yo le estoy sumando. Esta es la que dice 50 Hz. Acá va el 50. ¿Sí? En esta que está acá abajo, que es tercer armónico, sería 50 por 3. O sea que acá le estoy poniendo un voltaje pico 2 por el coseno de 2 por pi por 3 veces la frecuencia por el tiempo. ¿Está?
Y este que es quinto armónico es los 50 multiplicado 5, son 250 Hz. Estos son 350 Hz y estos son 450 Hz. ¿Está? Y noten que cada vez que voy aumentando los valores de frecuencia, los valores picos se van haciendo más chiquitos. ¿Está? Entonces, en este ejemplo que me está mostrando el libro, yo tengo el armónico fundamental acá, tercer armónico acá, quinto, séptimo y noveno. Cuando sumo todo esto, me queda esto. Y es justamente lo que estábamos viendo en la animación. ¿Se entiende? Pues yo tengo esta que se genera con una flecha, esta que está dando 3 veces la vuelta de este está dando 5 veces cuando este da una vuelta, y eso iba generando ese pequeño latigazo que parecía acá, que me hacía la función cuadrada. ¿Está? Entonces, lo que hace Fourier es conseguir esto y asemejarlo a esto de acá. ¿Está? Bien. A grosso modo, esto no va a existir en electricidad, o sí va a existir, pero yo lo voy a aproximar de cierta manera. Pero los problemas no se presentan porque exista esto, sino que se presentan con algo similar a esto de acá. ¿Sí? Bien. En este caso, habíamos dicho al comienzo de la clase que nosotros en este curso vamos a trabajar con RLC, porque son resistencia, bobina y capacitor, son los elementos más comunes para no entrar en todo este tema de armónico. Ahora lo estamos viendo como para explicar un poco lo que vamos a ver enseguida. ¿Está? Al ser RLC, yo siempre voy a tener que se genera el voltaje y la corriente también siempre va a ser igual y siempre va a ser este 50 y este de acá, la corriente también va a ser 50 Hz. Siempre se va a respetar. ¿Está? Se va a adelantar, se va a retrasar, todo lo que ustedes quieran, pero el ancho va a ser el mismo siempre. O sea, el ancho del ciclo es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ese sería periodo. La frecuencia que la cantidad de esos ciclos en un segundo es la misma. Por otro lado, yo tengo elementos, por ejemplo, en electrónica, hay uno que se llama diodo. El símbolo del diodo es así. Está mal dibujado, esto es un triangulito y una línea. ¿Está? ¿Cómo funciona este bicho? Cuando la corriente pasa para allá, la deja pasar. Pero cuando la corriente viene para acá, como que se abre una llave adentro y no me deja pasar la corriente. Bien. Entonces pensemos lo siguiente. Tengo un voltaje así. ¿Está? Va en un sentido la corriente y después vuelve en sentido la corriente porque el voltaje se cambia. Bien. Cuando yo dibuje la corriente se va a dibujar así, 0. Así, 0. ¿Se entiende? Ya me cambió la corriente. ¿Sí? Y esto es un diodo, lo más simple que hay. Hay muchos elementos de electrónica y acá es donde entra algo que se llama electrónica de potencia. ¿Está? Un variador de frecuencia, como el que vamos a trabajar nosotros acá en el aula móvil, un arrancador suave son electrónica de potencia porque manejan mucha potencia con componentes electrónicos. Bien. Al tener presencia de estos elementos electrónicos, se ha vuelto otra vez esta cosita, al tener presencia de los elementos electrónicos dentro de un circuito, yo ya estoy sujeto a que empiezan a ocurrir cosas de este tipo. Bien. Ahora, por ejemplo, de acá, esta es toda la teoría, pero a mí lo único que me interesa a ustedes que vean es cómo se calcularían las corrientes. Bien. Las corrientes, ahora cuando tenemos armónico, la corriente eficaz, que era lo que habíamos visto hace ratito, se calcula como la corriente en continua elevada al cuadrado más la suma de todas las corrientes elevadas al cuadrado. O sea, la corriente de continua más la corriente de 50 Hz más la corriente de 100 Hz más la corriente de 150 Hz más ¿Está? Cada una elevada al cuadrado y todas dentro de una raíz cuadrada. Así se calcula. Si yo tengo 9 de estas, van a ser 9 acá. ¿Está? Va a 10 contando el 0. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Por lo general tampoco el 0 no funciona porque el 0 es un valor de continua. O sea, si esto es simétrico, no tengo problema. Si esto, la línea de simetría la tiene arriba, este valor sería el I0 de continuo. Que no ocurre, o sea, por lo general no ocurre. ¿Está? ¿Se entiende cómo se calcula la corriente armónica? O sea, la corriente que tenga en cuenta todas las armónicas. Las potencias notarán que también se nos complican un poquitito. O sea, cuando quiere. La potencia P, antes era B por I por coseno de phi, ahora es la suma de todas. ¿Sí?
la potencia aparente, que era B por I, ahora se calcula así. Y la potencia reactiva se la estima de esta manera. Según el libro dice que es una expresión que aún está en estudio porque hay unas cositas que no pueden encontrar todavía. ¿Está? Entonces, bueno, cuando hacen el análisis energético, ellos estiman que esto es lo que vale. ¿Sí? Respetando la fórmula que habíamos visto antes. Pero ahora aparece una nueva potencia. Esta potencia se llama potencia de distorsión. ¿Bien? Y esta potencia de distorsión se la calcula de esta manera. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se acuerdan que antes teníamos P, potencia activa, que yo uso, Q, la que desperdicio, y potencia reactiva, perdón, Q era reactiva, y la potencia aparente S, que es la que le saco a la fuente o al generador. Ahora me aparece una cuarta potencia que se llama distorsión, y esto es por culpa de los armónicos. Si yo no tengo armónico, esto no existe. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. ¿Sí? Esa potencia de distorsión se la calcula con esta fórmula. Y si yo reemplazo esta fórmula de acá, esto que está aquí, con todo este quilombo que tengo acá, voy a llegar a esta expresión que está aquí. ¿Está? Si sigo trabajando matemáticamente esa expresión, llego a esta de aquí. Bien. Y esta de aquí es voltaje por la corriente que vendría a ser desde el segundo armónico en adelante. O sea que esto que está aquí es raíz cuadrada de la I funcionando a 100 Hz más la I funcionando a 150 Hz más la I funcionando a 200 Hz más, y bueno, cada una al cuadrado, ¿sí? La raíz cuadrada de todo. ¿Está? Notarán que acá no está la corriente que trabaja a 50 Hz. ¿Se entiende? Entonces, si la potencia de distorsión se calcula así, se llama B por I armónico, donde I armónico es desde el segundo en adelante. Si yo no tengo ninguno de los armónicos, quiere decir que esta I vale 0. ¿Se entiende? No tengo el que funciona a 100, a 150, a 200, esto vale 0. ¿Está? Si esto vale 0, 0 por cualquier número va a ser 0, entonces la potencia de distorsión se va a anular. En el único momento en el que la potencia de distorsión no existe, entonces es cuando no hay armónico. ¿Está? Visto de otra manera, si yo elimino todo esto de acá, no existe la potencia de distorsión. ¿Está? Que volveríamos al caso de la P, la Q y la S. Bien. En lo que vendría a ser fasores, se dibuja la P, la Q y la S, el mismo triangulito, visto en un plano, y ahora perpendicular a ese plano vendría a ser la potencia de distorsión, haciendo que la potencia aparente final sea mucho más larga. ¿Está? ¿Profe? Sí. ¿Los armónicos aparecen por la resonancia o...? No, la resonancia es coseno f igual a 1, es lo mejor que te puede pasar. Los armónicos empiezan a aparecer por la electrónica de potencia. Cuando el circuito, todo, hasta armónico lo que vimos, era todo circuito RLC, resistencia única capacitor. Cuando vos metes algo que no sea ninguno de esos tres componentes, ya estás empezando con problemas de armónico. Por ahí son tan diminutos que pasan desapercibidos, digamos, no tienen mayor importancia. Pero, por ejemplo, este variador de frecuencia, habría que osciloscopiarlo. El variador de frecuencia entendemos que trabaja con electrónica de mucha potencia, porque es una potencia de 5 amperes trabajada con electrónica. Entonces tengo que tener alguno de esos problemas seguramente. ¿Bien? Notarán también que cuando lo prendemos, hay veces que prendo el guardamotor que controla el variador de frecuencia y cuando entra en funcionamiento se me dispara el diferencial. Eso es porque el diferencial de acá no está súper inmunizado, entonces tiene esos problemas de que piense que las corrientes armónicas son una descarga y te hace el disparo. ¿Está? Ahora vamos a ver igual cómo funciona el diferencial. Entonces, el problema este de potencia y distorsión es cuando existen armónicos, nada más. ¿Está? Que a lo largo de todo el curso no lo vamos a tratar. Ahora solamente lo estamos viendo por algo particular que vamos a ver con el osciloscopio. ¿Sí? Se entiende que me aparece una nueva flecha y me enquilombiza todo. ¿Está? Es lo que quiero que se entienda. ¿Sí? Ahora, en la reglamentación, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llama, acá en Argentina, tasa de distorsión armónica total. Esa. Lo resumimos con las letras THD, Total Harmonic
distortion, está puesto en inglés, ¿sí? Y el THD se lo calcula como una relación entre la corriente armónica y la corriente fundamental, que sería la de 50 Hz. Por ejemplo, si las corrientes armónicas serían 1, sería 1 sobre 50. ¿Tá? Si serían, por ejemplo, 5, sería 5 sobre 50. ¿Tá? Este 5 sobre 50 me va a dar 0,10. Estaríamos hablando que la tasa de distorsión armónica es del 10% más o menos. Tiene mucho peso con respecto a la corriente fundamental. ¿Tá? A medida que este número se hace más chico, es menos el peso que tiene. ¿Sí? La reglamentación AEA lo toma así. Bien. Al punto en el que agarro y me dice, tenés un factor de corrección. Por ejemplo, si tu tasa de distorsión armónica es menor al 15%, tu factor de corrección es 1, no lo tocas. Si tu tasa de distorsión va entre el 15 y el 33%, vale 0,86. Es el valor de corrección. ¿Está? Lo cual indica que si me estoy pasando esos valores, más del 45%, ya estaríamos, más del 33%, perdón, deberíamos empezar a corregir el problema. Ya no solamente corregir por medio de un numerito de corrección. ¿Tá? ¿Por qué les digo eso? Por ejemplo, esta es la tabla de la reglamentación que me indica cuántos amperes soporta cada cable. Por ejemplo, esto de acá sería cable monofásico. No sé si notan que es una pared y hay una cañería donde adentro pasan 3 cables. Fase, que sería la línea 1, neutro, que es la N, y puesta a tierra, que es la P. Y después tenemos una cañería que está puesta por afuera de la pared, también engrampada, para los dos casos, si el circuito es monofásico, por eso se llama 2X. Si yo tengo un cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección, o sea, ese es el valor con el que yo lo voy a conseguir en la ferretería, por ejemplo, o donde venden materiales eléctricos. Este cable para un circuito monofásico puesto en esa cañería funciona hasta 15 amperes. Por encima de eso, la vida útil del cable se degrada, o sea, se dice que se quema. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá, no? ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a aplicar el factor de corrección. Supongamos que tenemos un armónico del 20%. Estaríamos con este número. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, diríamos, ahora mi corriente admisible de ese cable son 15 amperes multiplicado 0,86. O sea que estamos hablando del 86% de 15 amperes. Bien. De memoria no sé cuánto será. Lo calculemos. Entonces ponemos 15 por 0,86 y ahora estamos trabajando a 12,9 amperes. Este cable que antes, eh, que en situaciones normales funcionaba a 15 amperes, con armónico yo lo tengo que hacer funcionar a 12,9 amperes. Nada más. ¿Está? Básicamente, ¿qué estoy haciendo con la reglamentación? Tengo problemas con un cable, meto un cable más grueso. Sí, eso es como tirar la suciedad abajo del sillón, nada más. Estoy haciendo eso, ¿sí? La reglamentación es bastante clara, o sea, he pasado el 33%, ya tengo un problema grande, que se lo solucione. ¿Cómo se lo arregla? Existen en electrónica circuitos que se llaman filtros. ¿Saben lo que es un filtro? Más o menos. Todo el mundo hace té de té, ¿no? Bien. El saquito tiene la hierba adentro y por afuera tiene un papelito. Ese papelito se llama filtro. ¿Tá? O un colador sería también un filtro. Yo pongo algo y saco y no mezclo lo que no quiero, ¿sí? El filtro en electrónica podemos hacer filtro por frecuencia, pasa baja, pasa alta, pasa banda, bla, bla, bla. Yo hago un circuito de manera tal que todo esto que están acá se borre, desaparezca. Si yo consigo que todo esto desaparezca, me quedo con la señal original. ¿Se entiende hasta acá? Si no, nada. Circuito que puedo poner, por ejemplo, una resistencia en paralelo con un capacitor de cierto valor y me aseguro que todo lo que salga de acá, si entro, por ejemplo, con 150 Hz, con ciertos valores, solamente sale el de 50. Acá entró 50 más 150 más 200, ponele.
¿Está? Entonces cuando salgan solamente van a salir los 50. ¿Sí? Entonces eso es un filtro electrónico. Bien. Si yo eliminé desde el segundo armónico para adelante, notarán también que acabo de hacer que esto de acá, la corriente armónica, sea igual a cero. Si la corriente armónica se hace igual a cero, la potencia de distorsión se hace cero. ¿Se entiende? Y si la potencia de distorsión se hace cero, si la potencia de distorsión se hace cero, vuelvo al mismo circuito que tenía antes, PQ y S. ¿Está? Bien. Habrán notado la clase pasada que habían, no, creo que todavía lo tengo acá, ustedes son tercera corte. Habrán notado que en la clase anterior habíamos trabajado, o habíamos visto de pasada, este de acá. Fíjense que este elemento son bobinas. Tengo capacitores, ¿sí? Y tengo bobinas. Bien. Con esta bobina, lo que hago es correr más o menos el valor de frecuencia al que está trabajando. En realidad estoy corriendo el valor para tratar de asegurarme que siempre las frecuencias sean 50 Hz. ¿Está? Con esto, acuérdense que yo cambio, perdón, estoy adelantando y retrasando corriente, no estoy haciendo otra cosa. Tengo el capacitor que empezó por acá, lo que al ponerle una bobina consigo que esta función de acá empiece más adelante, se acerque más. ¿Está? Y al margen de eso, esto también tiene particularmente la ventaja de que evita que yo entre en mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque la manera de corregir el factor de potencia, se acuerdan que es poniendo capacitor, ¿sí? Pero si existe la potencia de distorsión, yo al arreglar el problema con un capacitor lo puedo terminar empeorando. ¿Se entiende eso? Entiéndase que son un quilombo de flechas para todos lados, pero yo al querer eliminar esto de acá poniendo capacitores, puede ser que afecte también con más presencia de armónico y se me termine desregulando todo el sistema. ¿Está? ¿Por qué? Porque ahora ya antes era coseno de phi, ahora el factor de potencia es este de acá, que vendría a ser este angulito que va entre el piso y la diagonal esta que está subiendo. ¿Está? Entonces al corregir Q no estoy corrigiendo mucho, estoy metiendo otras cosas. ¿Sí? Entonces ese aparatito servía también como para tratar de que cuando corrija Q, trate de corregirlo bien. ¿Sí? Por más que tenga alguna presencia de armónico. ¿Bien? ¿Se entiende cómo los elimino los armónicos? ¿Está? Se entiende que los puedo eliminar, o sea, tengo presencia de armónico en algún lado. Cuando ingreso, tengo acá la carga, esto sería mi fábrica, por ejemplo, y lo que tengo que hacer es poner en paralelo un filtro, puede ser esto con una bobina o esto con un capacitor, y este de acá, como se llama filtro, ingresan todos los valores 50, 100, 150, 200, ingresan hasta acá y este filtro se lleva puesto todo esto de acá dejándome solamente el de 50. Y con eso lo arreglo. Pero bueno, esto tiene que ser un electrónico el que lo haga. ¿Sí? Nosotros viendo una instalación, lo único que podemos hacer es llegar hasta cierto margen poniendo cable más grueso. Nada más. ¿Está? ¿Dónde voy a ver esto? Por lo general, en la industria se encuentran los balastros electrónicos, o en cualquier elemento que hable de electrónica de potencia, como el variador de frecuencia, donde yo puedo ver que me aparecen como dato el THD. Entonces veo que tiene un THD, tengo que saber que van a haber presencia de armónico. ¿Está? Algo que no les dije es que potencia que se usa, ¿estamos de acuerdo? Potencia que se desperdicia, la Q, la potencia que le saco al generador, era la S, ¿estamos de acuerdo? Y la potencia de distorsión solamente se traduce en sobrecalentamiento de circuito. No tiene otra actividad. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando yo vea que hay mucho de estos THD dando vueltas por alguna fábrica, tengo que entender que el circuito se va a sobrecalentar. Y es muy probable que algunas cosas se me quemen. Y si no encuentro el porqué, justamente puede ser por las presencias de armónicos. ¿Tá? Que habrá notado que
el aparatito este de acá, no lo notaron, pues no lo vimos todavía. Ahora cuando lo veamos, vamos a ver que tiene algo sobre los THD. ¿Sí? Y ya no vamos a explicar qué es un THD, pero ya se entiende más o menos de qué se trata. ¿Está? ¿Se comprende hasta acá? ¿Sí? Ahora vamos a analizar esa presencia de THD. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ondas de este tipo. Y vamos a ver, por ejemplo, un regulador, perdón, un inversor de, de paneles solares que tiene onda senoidal pura, ¿sí? Y lo vamos a comparar en el osciloscopio con otro que tiene una onda senoidal modificada de este tipo. ¿Está? Y vamos a ver que este no tiene presencia de armónico y este sí. ¿Está? Y eso lo vamos a ver con el osciloscopio. ¿Cómo lo vamos a notar? Hay algo que se llama espectro de la señal. ¿Sí? Sería, yo tengo por ejemplo esta de acá y lo que yo estoy viendo es solamente la de 50 Hz. Entonces, si hago una gráfica así, donde acá pongo las diferentes frecuencias y acá pongo las amplitudes, yo voy a ver la de 50 Hz, nada más. ¿Está? En cambio, en este, visto desde este costado, yo estoy viendo 50 Hz, estoy viendo 150, 250, 350 y 450. O sea que cuando vea el espectro de la señal, voy a ver, estos son frecuencias y estos son amplitudes. El de 50 Hz va a ser así. El de 150 va a ser así. El de 250 va a ser así, 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 así. ¿Está? El osciloscopio que tenemos acá tiene una función que se llama FFT, donde me muestra el espectro de la señal esta de acá, esta y esta. Entonces, cuando veamos una onda senoidal pura, va a aparecer esto, y cuando veamos una senoidal modificada, va a aparecer esto. Entonces, sabemos que este es mucho más eficiente que este. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, estamos en hora de tomar mate. A ver, sí, ya estamos en hora. Bien. ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas.